Guiones y guionistas, capítulo 592. Hoy continuamos viendo cómo podemos escribir películas sobre el multiverso. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del universal mundo de los guionistas y el múltiple arte de los guiones. En el podcast pasado, el podcast 590, comenzamos a hablar del multiverso, pero la verdad es que se nos quedaron muchas cosas en la guantera porque es un tema que da para mucho, ¿no? Tanto en ciencia como en el mundo narrativo, que es del que aquí hablamos, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a continuar desvelando dudas sobre este concepto científico, pero también narrativo, por si queréis aplicarlo a vuestras historias. Aunque antes de comentaros esto, recordaros que existe en Internet un multiverso, un universo paralelo, que es el universo de los guionistas. Un universo donde, por un lado, encuentras todo lo que necesites saber si lo que quieres es escribir guiones, porque, bueno, en este universo existen 90 cursos de guión que analizan todo lo que puedes necesitar a la hora de intentar escribir, ¿no? Ya sea el género que quieras, corto, largo, documental, serie, videojuego, lo que quieras, o si quieres profundizar en antagonistas, en arquetipos, bueno, existe todo en este universo de los guionistas y luego también tiene una parte de comunidad en un servidor de Discord donde pues, se comunican entre sí este tipo de personas extrañas, los guionistas, donde pues se hablan de concursos, donde hablan cada uno de gustos, donde hay reuniones una vez al mes donde se ven las caras los guionistas para ver que son personas que existen en este universo y bueno, puedes acceder a ellos simplemente con una suscripción tipo Netflix, pagas un dinerito al mes si quieres pagarlo al mes o al año, también hay suscripción anual, hay gente que se suscribe y está solamente 3 meses, otros llevan ya 5 años, bueno, ahí depende del consumidor. Pero bueno, si tú también quieres conocer este universo, ya sabes, vete a cursosdeguion.com y ahí encontrarás la puerta de acceso a este universo. Y allí también hablamos de amor. De hecho, estamos ahora publicando el curso de comedia romántica, ¿no? En el que hablamos de este género. Y en la octava y última clase analizamos los finales posibles de las comedias románticas que sí, que ya sé que todas suelen acabar con happy end, con un final feliz, pero hay variantes y de eso va la clase de esta semana. Y ahora volvemos con el tema del multiverso y vamos a hablar un poco de los géneros, ¿no? De qué tipo de géneros podemos utilizar a la hora de contar una historia donde haya un multiverso. Primero, obviamente, es la ciencia ficción, ¿no? Esa está clara, porque, claro, la ciencia ficción te ofrece la libertad creativa para imaginar mundos, para imaginar realidades alternativas que a menudo pues, te implican viajes en el tiempo, viajes interdimensionales y conceptos complejos de física y teoría cuántica. Ejemplos de películas de ciencia ficción, puede estar Interestelar, ¿no? Y ese agujero negro que te lleva, que te hace viajar, ¿no? Por ejemplo, de Cloverfield Paradox, de este también hablamos en el podcast anterior, ¿no? Esa especie como de científicos que se quedaban en un multiverso, en un universo alternativo. Otro género también que es muy útil es el género de acción, que normalmente es verdad que el género de acción se suele combinar con elementos de ciencia ficción o de fantasía para contar sus historias, ¿no? Hablamos también de alguna película como The One, ¿no? Que había un tipo que viajaba ahí en el tiempo para intentar matar a malos, creo que era asesinos, o Jumper, que también es otra película de viajes, ¿no? Donde un tipo va viajando por el espacio y por el tiempo. Otro género también muy utilizado es el género de la fantasía, que también te permite crear mundos imaginarios y meter sobre todo elementos sobrenaturales, ¿no? Para viajar entre unos mundos y otros, como por ejemplo la clásica, ¿no? De Never Ending Story, El viaje interminable, esa maravillosa adaptación de la novela de Michael Ende, que yo recuerdo que leía a los 13 años y es una de las novelas que marcaron mi vida, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí lo que hace es meterse en un mundo alternativo que es un mundo de ficción, ¿no? Un mundo de fantasía. O, por ejemplo, The Dark Tower, ¿no? La Torre Negra. Otro género también donde podemos encontrar muchas películas de estas es el de superhéroes. Superhéroes porque
Claro, el tema del multiverso te permite ver distintas versiones de los personajes y también explorar sus habilidades, ¿no? Ya sea para bien o para mal, como vimos en el podcast anterior. Y aquí hemos visto ejemplos como el Spider-Man en el Spider-Verse, Flash, o el que también comenté del Doctor Strange, ¿no? Que también viajaba por multiversos en la versión de la película del año pasado. Otro género también que podemos utilizar es el de animación. Porque claro, dentro de la animación también tenemos mucha creatividad, podemos crear personajes fantásticos, ¿no? Hay películas como por ejemplo la de Ralph Bricks de Internet, que lo que hace es meterse el personaje dentro de Internet. Hay series, por ejemplo, mi hijo Bruno ha visto algunos donde se meten dentro de un mundo de videojuegos, ese otro mundo alternativo. O por ejemplo la serie de Rick y Morty, ¿no? Que te presenta a Rick, aunque es un científico loco, capaz de viajar a través de multiversos, o su nieto y su nieto Morty, ¿no? Que lo acompaña en sus aventuras. Esa serie que empezó siendo una especie como de parodia de Back to the Future, pero que bueno, luego ha llegado a límites insospechables. Pero bueno, en general, realmente cualquier género cinematográfico puede ser utilizado para contar historias de multiverso, ya que el concepto es lo suficientemente amplio y flexible para adaptarse a diferentes géneros y estilos de cine, ¿no? También puedes contar historias de amor en multiverso, ¿no? También hay algunas historias, ¿no? Que se enamoran entre universos distintos. Y de hecho yo creo que es un reto utilizar este mundo para contar historias de otros géneros. Ahora quiero hablaros de los portales del multiverso, porque los portales es un concepto muy importante en este tipo de historias, ¿no? Ya que los portales es la forma común de viajar entre los universos paralelos o las diferentes realidades. Estos portales suelen ser de diferentes tipos y pueden ser creados por diferentes medios, como tecnología avanzada, pero también puede haber magia, puede haber poderes sobrenaturales, puede haber eventos cósmicos, ¿no? Algunos de los portales, por ejemplo, que se utilizan son los portales cuánticos, ¿no? Películas como la de Spider-Man y el Nuevo Universo o la de Avengers Endgame. Bueno, pues ahí los personajes utilizan portales cuánticos para viajar entre universos paralelos. Normalmente son generados por tecnología avanzada y se basan en la mecánica cuántica. O la película, por ejemplo, de Marvel, Ant-Man y la avispa. Pues ahí el personaje de Ant-Man utiliza un traje espacial y un portal cuántico para viajar a través del tiempo y del espacio. También puede haber portales mágicos. Estos se utilizan más en películas de fantasía. Y ahí aparecen pues personajes que usan la magia para abrir el portal. También pueden tener algún elemento, por ejemplo, la espada, ¿no? En la película Thor Ragnarok, hay el personaje de Heimdall, tiene una espada mágica y su habilidad para ir abriendo portales. Bueno, existen millones de opciones mágicas que te pueden abrir un portal de estos, ¿no? Luego también están los portales interdimensionales. Hay más bien de películas más de ciencia ficción, como Interestelar o Doctor Who, la película, la serie. Ahí los personajes estas utilizan portales que les permiten a viajar a través de diferentes dimensiones, realidades alternativas, que suelen ser generados por eventos cósmicos, tecnología avanzada, pues yo que sé, agujeros de gusano de estos, o agujeros negros de estos espaciales, ¿no? Y por último, también hay veces que hay portales naturales, ¿no? Por cuevas, pozos, espejos, algo que es como más natural, que obviamente tienen un elemento mágico, ¿no? Yo que sé, en las crónicas de Narnia, León, la bruja y el armario, hay un portal mágico en el armario que los lleva a ese mundo mágico. O sea, siempre tiene que tener un puntito mágico, ¿no? El portal natural. Y ahora quiero intentar solucionar, yo también reflexionando, algunas dudas del multiverso y en su relación con otras narrativas, cosas que se suele confundir a veces porque realmente hay muchas cosas en común y entonces, bueno, pues hay realmente mundos que tienen que ver con el multiverso, aunque luego tiene otras variantes. Por ejemplo, las ucronías. ¿Cuál es la relación entre los multiversos y las ucronías, no? Bueno, pues es verdad que tienen ciertos elementos en común, pero son conceptos diferentes. Los multiversos se refieren a la posibilidad de que existan universos paralelos en los que ocurren diferentes versiones de eventos y realidades alternativas, mientras que las ucronías se centran en explorar cómo sería el mundo si un evento histórico hubiera ocurrido de una manera diferente. Sin embargo, claro, es posible que las ucronías puedan tener lugar en un multiverso,
ya que en una realidad alternativa podría surgir a partir de un evento histórico diferente. Por ejemplo, una película de ciencia ficción podría explorar cómo sería el mundo si la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, lo que crearía una realidad alternativa en la que la historia se desarrolla de manera diferente. En este sentido, se podría considerar que la ucronía es una forma de explorar una realidad alternativa dentro de un multiverso. De esta manera, la existencia de múltiples universos paralelos permite que se creen varias ucronías, cada una basada en una variación diferente de la historia. Y esto puede dar lugar a una amplia gama de historias fascinantes y explorar temas como el destino, la causalidad, las posibilidades infinitas, ¿no? Vamos, como que las ucronías realmente son una especie como de multiversos, ¿no? Que se crean estos multiversos. Hay veces que las ucronías son reales, ¿no? Cuando cuentas el cambio que ha habido, ¿no? En historias de ucronías. Otras veces hay ucronías que son casi más un sueño o un efecto mágico que te hace vivir esa otra realidad y luego vuelvas, ¿no? Un poco también tipo los cuentos de Dickens, ¿no? Del pasado, presente, futuro, ¿no? El que ves otras vidas alternativas, ¿no? No, es muy curioso. Bueno, nos vamos con la relación entre el multiverso y los viajes del tiempo. Claro, esto es una relación muy compleja porque también se basa en las diferentes teorías y enfoques, que como vimos en el primer podcast sobre multiverso, hay distintas teorías. O sea, estaba la teoría en la que había los mundos paralelos, estaba la teoría donde tú generabas mundos paralelos a partir de cada decisión. O sea, esto, la ciencia y la ficción, ¿no? La literatura, la televisión, pues nos hablan de distintos mundos paralelos, con lo cual, por la relación con los viajes del tiempo, pues también es distinta, ¿no? En algunas teorías del multiverso, claro, los universos paralelos son el resultado de diferentes líneas de tiempo que se bifurcan a partir de una decisión, un evento particular, lo que significa que los viajes en el tiempo ahí podrían tener un efecto en la creación de universos paralelos. Por ejemplo, en la película Volver al futuro, Back to the Future, uno de los clásicos de los viajes en el tiempo. Claro, ahí el personaje principal viaja en el tiempo y cambia ciertos eventos del pasado, lo que crea una línea del tiempo alternativa y por lo tanto un universo paralelo. En otras palabras, el personaje no viaja a una línea del tiempo alternativa ya existente, sino que crea una nueva línea del tiempo en la que los eventos son diferentes. Este concepto se conoce como la teoría de los mundos múltiples, ¿no? Al haber variado el pasado, ya estás creando un universo paralelo. Por eso toda la paradoja del abuelo, ¿no? La clásica paradoja del abuelo de los viajes del tiempo, de tú viajas al pasado y matas a tu abuelo, entonces, claro, pues de repente, pues si tu abuelo no muere, no tendrá nunca a tu padre, con lo cual tú nunca hubieras nacido. Entonces, claro, si no naces, ¿cómo puedes viajar al tiempo? Bueno, pues esa es una paradoja que, claro, lo que tiene que ver, ¿no? Las explicaciones que hay es esa, que si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo, lo que estás creando es un mundo paralelo, un mundo diferente. En ese mundo diferente, tu abuelo muere y en ese mundo diferente, en ese mundo paralelo, tú no llegas a nacer. Pero claro, en el mundo que hay, si tú no matas a tu abuelo, ahí sí, nace tu padre o tu madre y naces luego tú, ¿no? Con lo cual se genera un mundo paralelo. Eso es un poco de una forma rápida, perdonadme los expertos en estas cosas, pero bueno, es una forma rápida de contar la paradoja del abuelo. Bueno, hemos visto uno de los ejemplos, ¿no? Del mundo de la teoría del multiverso y los viajes del tiempo, que es cuando tú generas un mundo paralelo al viajar en el tiempo, pero por otro lado, en algunas teorías del multiverso, el universo paralelo ya existe y los viajes en el tiempo no tienen el efecto directo en la creación de universos paralelos. Y en esta teoría, los viajeros en el tiempo pueden visitar diferentes universos paralelos que ya existen, pero no pueden cambiarlos, ¿no? Porque, bueno, ya existen los mundos paralelos, con lo cual lo que tú hagas no está cambiando ese mundo paralelo, ¿no? Claro, es que esta relación entre el multiverso y los viajes en el tiempo, claro, es que es una relación muy compleja y depende de la teoría y enfoque que se utilice. En algunos casos los viajes en el tiempo pueden ser la causa de la creación de universos paralelos, mientras que en otros casos los universos paralelos ya existen y los viajes en el tiempo simplemente permiten a los personajes visitarlos. Nosotros como creadores, ¿no? Tú, venga, va, voy a hacer una película o una serie con viajes en el tiempo. Pues claro, tú tienes que decidir cuál de las opciones tomar.
Por eso están un poco estos dos podcasts, el anterior y este, donde yo te muestro todas las opciones posibles y luego tú ya tienes que elegir una. Decir, no, venga, va, yo creo que ya existen los mundos paralelos, no los van a cambiar, con lo cual mi personaje viaja al mundo paralelo casi como un turista, ¿no? Que lo ve, va viendo todo y tal. Claro, esto a nivel narrativo, pues a lo mejor genera menos conflictos, porque claro, si no cambian cosas no se genera, pero por otro lado, a lo mejor tú puedes utilizar este viaje en el tiempo como turista, pues para luego modificar tu presente. ¿No? Tú haces tu viaje en el tiempo, vuelve al presente y tú cambias cosas en el presente cuando has visto esa parte del pasado, ¿no? Es un poco lo que te decía antes de la historia del viaje de las Navidades, ¿no? De Dickens, ¿no? Bueno, pues ahí, claro, el tipo viaja, ve otros mundos en el pasado, en el presente, en el futuro, pero no los modifica. ¿Y eso qué hace? Que luego el personaje cuando vuelve al presente vuelve cambiado por todo el viaje que ha tenido a lo largo del tiempo y lo que modifica es su presente actual, gracias a esos viajes, ¿no? Eso sería una de las formas, ¿no? Que aunque no es tan interesante como la de sí que modifique cosas del pasado y, ¿no? Del viaje en el tiempo, por ejemplo, y eso te modifique, o viajes al futuro, ¿no? Tenet, por ejemplo, esa locura de que va hacia el futuro, hacia el pasado. Yo creo que por eso es tan interesante este tema de los multiversos y los viajes en el tiempo, ¿no? Por todas las oportunidades que nos abre, ¿no? Sigamos resolviendo dudas. ¿Cuál es la relación entre los multiversos y los sueños? Porque sí, hay ciertas teorías y conceptos que sugieren que hay una relación entre el multiverso y los sueños, ¿no? Porque algunas teorías del multiverso proponen que existe una conexión entre los diferentes universos paralelos y los estados de conciencia alterados, como los sueños y las experiencias cercanas a la muerte o, diría yo, también las experiencias psicotrópicas, por ejemplo, ¿no? Con cierto tipo de drogas. Y según esta teoría, los sueños y otras experiencias alteradas de conciencia podrían ser una forma en la que nuestra mente accede a diferentes universos paralelos. En otras palabras, nuestros sueños podrían ser una especie de puente entre nuestro universo y otros universos paralelos. Además, en algunas películas y series de televisión que abordan el tema del multiverso, los sueños se utilizan a menudo como una forma de acceso a diferentes realidades. Por ejemplo, en la serie Fringe, los personajes utilizan drogas y técnicas de privación sensorial para acceder a universos paralelos, pero también descubren que pueden acceder a ellos a través de sueños lúcidos. Y aunque la relación entre el multiverso y los sueños es teórica y no está completamente comprobada, hay algunas teorías que sí sugieren que hay una conexión entre ellas, ¿no? Como que eso, que los sueños podrían ser una forma en que nuestra mente accede a diversos universos paralelos, pero esto sigue siendo un tema de debate y especulación que por eso a nosotros nos gusta tanto, porque a nivel narrativo es algo muy estimulante, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la película que vi el otro día, la de El Doctor Fringe, había uno de los personajes, la mala, ¿no? La Wanda, que soñaba y que, claro, eso es la que genera todo. Porque ella soñaba y ahí en este mundo, en esta película, sí que los sueños te hablan de esos mundos paralelos. Y el personaje de ella, de la mala, pues sueña que tiene hijos en otro mundo paralelo y claro, por eso quiere controlar el viaje por mundo paralelos, ¿no? Y quiere pues que al personaje este de América sacarle ese poder para ella poder viajar en mundos paralelos y viajar a ese mundo paralelo donde ella es madre y tiene hijos, ¿no? O sea, es muy interesante y muy estimulante este tema de los mundos paralelos y los sueños. Y por último vamos a ver cuál es la relación entre los multiversos y los mundos paralelos de ficción. Los multiversos y los mundos de paralelos de ficción son conceptos similares, pero tienen orígenes diferentes y se usan en diferentes contextos. El concepto del multiverso, como vengo hablando, ¿no?, en estos dos podcasts, se deriva de la teoría científica de la física teórica y la cosmología. Y esa idea de que hay múltiples universos que existen simultáneamente con nuestro universo observable, ¿no?, en el que estás escuchando este podcast, pues y que cada uno tiene diferentes propiedades físicas y leyes de la naturaleza. Y esta teoría se basa en la idea de que nuestro universo no es el único que existe, sino que es uno de muchos universos. Y por otro lado están esos mundos paralelos de ficción que en el fondo son una idea que se utiliza en la literatura, el cine y la televisión. Y en la ficción, los mundos paralelos a menudo se presentan como universos alternativos o realidades alternativas en la que ocurren diferentes eventos o situaciones
que difieren de la realidad en la que vivimos. Y por eso pues hay de repente personas que se meten en un mundo de personajes o que se meten dentro de la ficción, o personajes de la ficción que salen y se meten en nuestra realidad, ¿no? En nuestra realidad y viven ahí. Pero claro, esto obviamente no tiene que ver nada más que con la imaginación de los y las escritores y guionistas. Porque aunque los multiversos y los mundos paralelos de ficción comparten la idea de que hay más de una realidad, la idea de los mundos paralelos de ficción se basa en eso, simplemente en la creatividad de los escritores y no en la ciencia real. En cambio, esa teoría del multiverso sí se basa en la física teórica y se utiliza para explorar los fundamentos del universo que nos rodea. O sea, lo usamos todos los guionistas, los escritores, la teoría del multiverso, muy bien, nos ayuda a crear nuestras historias, pero bueno, también existe una parte teórica, de física teórica y de cosmología que utilicen los científicos. Lo que pasa es que, claro, es tan suculenta que por eso nos interesa tanto. Bueno, con esta última reflexión terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a todos los que os suscribís a los cursos de guión, porque, claro, con vuestro aporte económico, yo también os lo agradezco, porque sé que hay muchos que a lo mejor luego no os metéis a ver los cursos, sino que estáis simplemente aquí apoyando este proyecto, apoyando este podcast, ¿no? Hay gente que a lo mejor no ve los cursos, que realmente lo de pago, pero sí escucha este podcast, ¿no? Y como para apoyarme a mí, el tiempo que dedico, todas estas horas que dedico a sacar estos podcasts de una forma gratuita, yo sé que hay gente que me apoyáis y os lo agradezco muchísimo, porque, bueno, pues a mí, gracias a ese aporte económico, pues yo puedo dedicarle todo este tiempo a sacar todo este contenido gratuito, con lo cual yo de corazón os lo agradezco. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Hasta pronto, en este mundo o en otro.